Bienvenido a dos ejemplos de integrales incorrectos donde tenemos integrados discontinuos en el intervalo de integración. Comience con una revisión rápida. Recuerda, hay dos tipos de integrales incorrectos. El primer tipo es cuando el intervalo de integración es un intervalo infinito o cuando tenemos un límite superior o inferior de integración de un infinito negativo o infinito positivo. O en algunos casos ambos. Y podemos ver en este caso escribimos estos integrales como los límites de integrales como se ve aquí. Pero por nuestros dos ejemplos, nuestros integrales incorrectos tienen integrales discontinuos en el intervalo de integración. Lo que significa que nuestra función f de x será discontinua, en el límite inferior de integración o en b el límite superior de integración. Así que si la integranda es discontinua en a, el límite inferior de la integración, podemos escribir el integral como el límite como c aproximado a desde el lado derecho o positivo del integral de c a b, y si f de x es discontinuo en b. El límite superior de integración podemos escribir el integral como límite como c se aproxima a b del lado izquierdo o negativo del integral de a a c. El tercer caso es cuando nuestra función f de x es discontinuo en c que está dentro del intervalo de a a b que podemos escribir como dos integrales separados usando límites. Y estos tipos de integrales incorrectos pueden ser un poco más difíciles de identificar. Volver a nuestro primer aviso de ejemplo como nuestra función aquí sería indefinida o discontinuo en x igual 0. Podemos verificar esto mirando el gráfico como vemos aquí. Así que vamos a escribir esto de forma integral como límite a medida que c se acerca a 0 desde el lado positivo o lado derecho de la integral de c a 6. Para tener el límite como c se aproxima a 0 desde el lado positivo o el lado derecho del integral de c a 6. Voy a seguir adelante y escribir esto como x al poder del negativo 0.8. Para aplicar la regla de poder de integración. Así que ahora integraremos esto y luego encontrará el límite. Tenemos el límite como c se aproxima a 0 desde la derecha. Aplicando ese poder regla de integración tenemos x al poder de menos 0.8 más 1. Que sería x al poder de 0.2 dividido por 0.2. Y nuestro límite inferior de integración es c, el límite superior de integración es 6. Desde aquí aviso como tenemos 0.2 hexanewtones el denominador que es 2/10 o 1/5. Así tenemos x al 0.2 dividido por 1/5 que es lo mismo que multiplicando por el reciprocal de 5. Para que podemos ir adelante y escribir esto como el límite como c aproxima a 0 desde el derecho de 5, x el poder de 0.2. Tenemos el límite como c aproxima a 0 desde el derecho de 5 por 6. Aumenta el poder de 0.2, 5/90, aumenta el poder de 0.2. Ahora podemos determinar este límite. Aviso a medida que c aproxima 0,590 al 0.2 va a aproximarse 0 y c no es efectivo. Y, por tanto, igual a 5 veces 6 aumenta el poder de 0.2. Recuerda, esto es 2/10 o 1/5. Así que podemos escribir esto como 5 por 6 al 1/5, o si queremos 5x la raíz de 1/5 de 6. O como aproximación decimal, esto sería aproximadamente 7.1548. Y ahora que hemos determinado este definitivo integral es igual a 5 veces la raíz de 1/5 de 6 también sabemos que converge. Si regresamos al gráfico por un momento porque la función no es negativa en este intervalo, determinamos que esta área de esta región sin límites en el intervalo de 0 a 6 igual 5x la raíz de 1/5 de 6 unidades cuadradas. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Este se parece muy similar. Otra vez, aviso como la función es discontinua o indefinida en x igual 0. Otra vez si queremos podemos verificar esto mirando el gráfico. Aviso cómo tenemos discontinuidad infinita en x igual 0.
Una vez más escribirá esto como el límite como c se aproxima a 0 desde el lado derecho o positivo de integral de c a 3. Otra vez escriba esto como x al poder de menos 1.2 y ahora integraremos. Así que agregamos 1 al exponente. Tenemos x al poder de menos 0.2 dividido por menos 0.2. Para simplificar esta fracción aquí hemos dividido menos 2/10. O dividido por menos 1/5 que es lo mismo que multiplicando por el reciprocal y multiplicando por menos 5. Para que podemos escribir esto como el límite como c se aproxima, desde la derecha de menos 5 y luego porque el exponente es negativo, movimos esto al denominador. Así sería menos 5 dividido por x al poder de más 0.2. Ahora tenemos el límite como se aproxima a 0 desde el derecho de menos 5 dividido por 3 aumentado a la potencia de 0.2. Menos 5 dividido por c alcanzado al poder de 0.2. Ahora, evaluaremos el límite. Avisaremos cómo este primer término no es afectado por c para que podemos escribir esto como dividido por menos 5, esto es 3 al 2/10 o 3 al poder 1/5 que sería igual a 1/5 raíz de 3. Entonces tendremos, ahora avise como esta fracción aquí como c se aproxima a 0 nuestro denominador se hace más pequeño, y mientras nuestro numerador se fija a menos 5. Bien. Negativo 5 dividido por pequeños y pequeños valores positivos aproximaría el infinito negativo. Así que este enfoque es infinito negativo y por lo tanto tenemos, infinito negativo y por lo tanto este límite se acerca al infinito positivo, que no existe y por lo tanto nuestro, integral es divergente. Así que el integral definitivo es divergente. Y enfoque es infinito positivo. Lo que significa si regresamos a nuestro gráfico para un momento aviso de que de nuevo la función ahora es negativa. En el intervalo de 0 a 3 pero porque esto, integral es divergente y se aproxima al infinito positivo no podemos determinar el área de esta región sombrada sin límites. Eso se acerca al infinito positivo. Espero que encontraron esta explicación útil.